pero sí existe, a juicio de ustedes, una responsabilidad de Israel en infracciones, en violaciones del derecho internacional humanitario, en atentar contra la vida de civiles inocentes, buscando desde luego a los terroristas, pero en una operación en donde caen también inocentes, caen niños. Daniel, creo que desde lo que conozco, ¿sí? Desde de la psicología profunda, eh, el efecto de las redes sociales, el efecto de esta información parcializada, amarillista, ¿sí? Sensacionalista, eh, digamos que han sido programadas para eso, ¿sí? Es decir, las y las inteligencias artificiales y los que las ejercen han hackeado la capacidad del cerebro de reflexionar. Digamos, son informaciones que llegan rápidamente a aspectos emocionales del cerebro y poco a aspectos de reflexión, ¿sí? Evocan emociones inmediatas, ¿sí? Y que además permiten un consumo, o sea, que pretenden un consumo permanente. Esa es la búsqueda de las redes, ¿no? Mantenernos pegados a las pantallas. Entre más dramática, más extrema la imagen, etcétera, sin decir que no son imágenes reales, ¿sí? Por supuesto, muchas sacadas de contexto. Hemos visto que hay informaciones como hablaba ahorita ya, que no sabemos qué pasó realmente, o sea, no sabemos si quién lo hizo, es un simple video mostrado desde una perspectiva y con explicaciones pues diversas, ¿sí? Ahora que hace poco salimos del debate de las inteligencias artificiales y de sus capacidades, y saber que hay imágenes totalmente que se pueden construir de ceros, o sea, realmente la dificultad para entender lo que está sucediendo, para entender la verdad de las cosas, que incluso se ha deslegitimado pues las fuentes oficiales, que incluso yo tampoco podría decir que le creo a las cosas que porque lo dijo o la BBC o porque lo dijo el mismo presidente de los Estados Unidos es verdad, y hay esa desconfianza permanente de dónde proviene la información y quién la emite. Y además, pues hay que saber que estos algoritmos eh, han también reconocido qué evoca en las ideas de las personas. Es decir, permanecen las mismas ideas y esto funciona como un espejo de ver siempre la misma información que es la preconcebida y la que a mí me llama la atención. Entonces, cada uno está viendo otro conflicto, el conflicto que la inteligencia artificial está destinando a cada uno de nosotros. Sí. Bien. Entiendo. Esa, Es una cosa también, lo hemos hablado aquí en otras oportunidades, como de la arquitectura de las redes sociales, el hecho de que uno escoja quién sigue, a quién ve y todo, termina volviéndolo a uno como preso de sus propios prejuicios, porque solo sigue a quienes piensan parecido a uno y entonces se ratifica en sus propias ideas y pocas veces contrasta esas opiniones. Les voy a proponer una cosa. Hay personas que quieren participar en esta conversación con ustedes. Les voy a pedir a las personas que participen en esta conversación dos cosas. Primero, que sean breves porque pues tenemos tres invitados y quisiéramos que tuvieran la oportunidad de hablar con todos ellos y más importante que eso, que sean respetuosos. Nuestros invitados de hoy están conversando sobre un tema que saben que es controvertido y debemos tratar con entero respeto lo que ellos digan, las personas, y obviamente tramitar cualquier desacuerdo que tengamos con respeto. Vamos con el primer ciudadano que quiera participar. Don Mario Ocampo, ¿desde dónde se comunica don Mario? Buenas noches, yo me comunico desde, espere, yo miro. Cerró su Buenas noches, micrófono. ya, Sí, ya me señor. escuchan. Sí, ya. Daniel, yo estoy aquí en Bogotá. Ok, Pues don Mario. no soy bogotano, soy de Pereira, pero resido aquí en Bogotá. Yo quisiera, y buenas noches para todos los que están presentes. Yo quisiera referirme al tema. Se escucha mucho y no queremos justificar efectivamente, primero que todo, lo que hizo Hamas, que para mí efectivamente es una barbarie, eso lo que hizo no es justificable.
bajo ningún miramiento, ni siquiera con la historia que los palestinos han tenido allá en Israel y en Gaza. Pero tampoco es justificable lo que está haciendo el Estado de Israel. Y yo estoy de acuerdo que las redes sociales efectivamente distorsionan un poco la realidad de lo que se está viviendo. Pero apeguémonos a lo que han dicho las fuentes de Israel, el Estado de Israel, el cortar la energía, el cortar la electricidad, el cortar el internet, los alimentos, el no permitir ingresar ni siquiera los medicamentos a la franja de Gaza. Eso, por solamente eso, ya es un genocidio, porque para esas personas, ¿para dónde van a coger? ¿Cierto? Eso es lo que se está criticando. Y lo que el presidente Petro está criticando precisamente es eso. A él se le puede criticar que no haya condenado a Hamas. Es condenable, sí. Él debió haber sido más enérgico, pero no por eso quiere decir de que no se proteste por lo que está haciendo Israel. Y lo que está haciendo Israel ante los ojos de todo el mundo, y cada vez es más, cada vez adapta más personas que están en contra de lo que están haciendo eso. Entonces, Daniel, yo pienso que no se puede justificar. Entiendo que los judíos tengan una historia, entiendo que los palestinos tengan otra historia, pero decir que porque criticar al Estado de Israel se es antisemita, eso no es. Es como si uno criticara a los rusos y entonces dijeran que es que uno está en contra de los rusos o el odio ruso por lo que está haciendo Rusia con Ucrania. No, no creo que se deba mezclar esas cosas y no creo que nosotros tengamos que ser cómplices de lo que se está haciendo allá en Israel y deben de ser tajantemente. Bien, votaron por Petro, ok, pero eso no permite que entonces Petro tenga que estar alineado con todas las tendencias o de opiniones para poder representarlo. Es nada más, yo veía por el tiempo diciendo, y ya con esto termino, diciendo que Netanyahu, que el presidente no lo representa. ¿Cómo no nos va a representar? Puede que uno esté de acuerdo o no, pero en las cosas políticas sí nos está representando, equivocada o acertadamente, y eso es de discusión interna, pero que el presidente nos representa a los colombianos, nos representa porque para eso se votó, con la mayoría. No fueron todos, fueron la mitad más un poquito, pero eso nos representa. Igual hubiera sido un presidente de derecha, también nos hubiera representado a pesar de que la gran mayoría o la mitad no estuviera de acuerdo con ese gobierno. Entonces yo dejo por ahí, Okay. es Mil condenable. gracias, don Mario. El señor Korenfeld quiere responder. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Muchas gracias, Daniel, por este espacio y saludos a don Mario. Nosotros lo que escribimos en la carta que hoy fue motivo de discusión en la W y en la cual explicamos pues en detalle por qué estamos bastante desilusionados de la actitud del presidente Petro en esta situación, es que está, como ya lo han dicho Joel y Jax, lo que realmente nos ha ofendido y nos ha tocado es que se ha utilizado información falsa en muchas ocasiones, se ha inventado algunas historias que no son ciertas, como que el Estado de Israel sistemáticamente ha causado un holocausto en Colombia, cuando está muy claro que algunos mercenarios israelíes fueron los que fueron contratados primero por el gobierno de turno, después por los paramilitares y después por las guerrillas en distintos momentos, para entrenar a sus ejércitos, todos desastrosos y todos causando mucha muerte y mucha violencia en Colombia, pero en ningún caso una política de Estado del Estado de Israel. Y el presidente Petro, sin ningún reparo, en un trino, dice que Israel ha sido responsable del holocausto colombiano. Son cosas que no tienen ningún asidero, que no tienen ninguna representación en la verdad.
él lo sabe y aún así utiliza unos argumentos que en todo caso son falaces y son llenos de mentiras, de verdades a medias, de teorías de conspiración. Eso es antisemita. El utilizar ejemplos puntuales para decir que Israel vino a causar un holocausto en Colombia es antisemita. Es lo mismo que si dijéramos, y lo expresamos en la carta, que los magnicidios que han sucedido recientemente en Latinoamérica, en Haití, en Ecuador, aquí mismo en Colombia con el fiscal de Paraguay, fueron realizados todos por sicarios colombianos, pero decir que Colombia como Estado está detrás de esos magnicidios, pues no tiene ningún asidero, y el que lo diga estará muy equivocado. Pues es exactamente lo mismo en el caso puntual que usamos como ejemplo. Uno de varios ejemplos, otro es que el presidente Petro dice que el Mossad creó a Hamas, una cosa completamente falsa, cosas que no tienen ninguna fundamentación en ninguna realidad, en ninguna verdad, y eso primero hace quedar muy mal al presidente, porque un presidente no debería fundamentar sus argumentos en fake news, en historias falsas, y luego le resta peso a su condena a Israel, que puede en muchos casos ser cierta, porque como nosotros mismos también lo expresamos en la carta, hemos sido críticos del gobierno específico de Netanyahu y de los gobiernos de Israel que han favorecido la seguridad sobre la paz y han invertido mucho más en seguridad que en paz en los últimos años. Entonces, una cosa es criticar las posturas del gobierno de Israel y quizás los crímenes de guerra que se están cometiendo ahorita o se hayan cometido en el pasado, y otra muy distinta, usar argumentos falsos y utilizar palabras inadecuadas para fundamentar esa posición. Entonces, yo, la verdad, hace años había notado en otros trinos del presidente, cuando no era presidente, cuando era oposición, dejos de antisemitismo, utilizando fotos de la guerra en Siria y poniéndolas como si fueran fotos de Palestina. Eso pasó hace muchos años y se le hizo saber al entonces senador Petro que estaba incurriendo en noticias falsas. Y eso mismo que hacía antes como un ciudadano y lo podía hacer, ahora lo está haciendo desde una cuenta oficial que representa a todos los colombianos. Eso no está bien. Eso, bueno, y no entremos a que están llenos de errores de ortografía, de gramática, trinados a largas horas de la noche, que dejan pensar que no lo está haciendo con todo el criterio y con toda la serenidad que merece una situación de esta, sino lo está haciendo llevado por odio, llevado por sentimientos que uno como jefe de Estado yo creo que tendría que saber matizar en sus momentos, ¿no? Entonces, una cosa es llamar la atención del mundo sobre crímenes de guerra, que también lo que decía ahorita Jax, ¿por qué particularmente ahora en el caso del conflicto Israel-Palestina tan vocal y tanto silencio, tantos años en la guerra en Siria, en Sudán, en tantos conflictos que tienen muchos más muertos y mucho más violencia que el que tiene el de Palestina con Israel?